Hola, soy Mónica Lavín, escritora, autora de libros de cuentos, de novelas, de ensayo, tallerista, fui bióloga, pertenezco al Sistema Nacional de Creadores de Arte y soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde hay una academia de creación literaria. La Casa Chica se me ocurrió porque después de haber escrito yo La Peor y Las Rebeldes, que son novelas de carácter histórico basadas en documentación, me gustó esto que pasa cuando uno mete las narices en lo que sí existió, se documenta y entonces hay una especie de reto detectivesco de cómo con aquello hacer una narración, es decir, cómo entrar de verdad bajo la piel de los personajes. Entonces La Casa Chica surgió por el deseo de explorar ciertas relaciones que tienen que ver con la ambigüedad amorosa, ciertos personajes que ya son míticos o leyenda o que construyeron una buena parte del siglo XX esta idea de mexicanidad muy cerca de la revolución. Digamos, estos personajes tuvieron algunos que ver directamente con la revolución, pero apuntando hacia la modernidad, definiendo lo mexicano. Personajes de alguna manera extraordinarios sobre los que había rumores, habladurías o conocimiento de estos amoríos que tenían que ver con lo fuera de la norma o la clandestinidad, y me gustó meter el reto de ver cómo contaba, sobre todo para comprenderlos. Es una pregunta difícil. Yo creo que los personajes que son totalmente ficticios ofrecen un reto distinto porque son criaturas propias, hay que bautizarlas, hay que darles personalidad, contexto, hay que hacerlas vivir, y eso significa una apropiación muy personal. Creo que ahí hay un juego de reto de que tengan vida, aunque sean totalmente una mentira, y por otro lado la libertad de poderlos construir como uno quiera. En cambio, los personajes que uno utiliza en ficciones, pero que están basados en personajes reales, son de alguna manera, ya hay un molde, es como si hubiera que descubrirlos debajo de ese molde que se ha construido por sus propias acciones, pero también por el imaginario popular. Entonces es el reto de revelar, así como haría Miguel Ángel descubriendo en el bloque de piedra a la escultura, es revelar al verdadero personaje, al que uno quiere entender desde su parte humana, es decir, desde sus posibles equívocos y aciertos. Son retos distintos, los dos igualmente subyugantes. El cuento es tan fascinante y tan complejo entender. ¿Por qué no es el género favorito entre los lectores? ¿Por qué no todo el mundo lee un cuento todos los días al despertar? ¿Por qué no lo incluyen los periódicos, las revistas? ¿Por qué no abrimos el iPad y hay un cuento en el portal? Para mí es algo difícil de entender porque además nació para un medio periódico, nació para ser incluido entre lo demás que se leía y ofrecer una mirada distinta y un acercamiento a la conducta humana desde lo literario. Todavía me parece increíble que las editoriales hagan una apuesta mucho menor por este género y que los medios impresos lo hayan prácticamente excluido. Quedan muy pocos sitios donde se puede leer cuento, porque yo creo que para formarse como lector de cuento hay que tener contacto con el cuento, y esto se va dando paulatinamente. Sin embargo, creo que esta vida deprisa, esta vida fragmentada que llevamos en este siglo XXI, y los medios electrónicos como vehículo de lectura y a veces de creación que están teniendo cada vez más juego, me atrevo a apostar que harán del cuento un género que se leerá más,
y yo creo que la apuesta editorial entonces habrá de cambiar. Yo creo que lo que ocurre con el cuento es que el lector de cuento es diferente al lector de novela. Es decir, el lector de novela sabe que tiene una compañía garantizada en una novela de considerable espesor, un mundo que lo va a acompañar día tras día o quizás hasta meses, y el lector de cuento es un lector que requiere ser más cómplice del autor, y además es un lector que tiene que estar preparado para una sacudida, digamos, entrar a una habitación, encontrarse con algo y cerrar la puerta y luego entender qué es lo que ocurrió en esa habitación. Es un lector distinto, y yo creo que todos tenemos a esos dos lectores latentes, el que quiere la compañía constante y conocer a los personajes y descubrirlos, y el que quiere las sacudidas que lo dejan pensando y replanteándose conmovido qué ocurrió. Los cuentos, construir un libro de cuentos no ocurre de la noche a la mañana, por lo menos no para mí. A mí me sucede que mientras estoy escribiendo novela, se me atraviesa una idea de cuento y la quiero, de repente es como el recreo de la novela, es la posibilidad de visitar un mundo y poderlo escribir de un tirón, aunque lo revise muchísimas veces, pero el cuento lo escribo cuando ya no puedo con él, o sea, ya está listo, de alguna manera ya está la frase con la que debe arrancar y sé a dónde voy y lo escribo. Pero reunir un libro de cuentos como manual para enamorarse son 4 o 5 años, mientras escribía Yo la Peor, mientras escribía Las Rebeldes, incluso con una falta de conciencia de que un día estos cuentos iban a habitar una misma casa, un mismo libro, incluso sin una clara noción de que todos estaban girando alrededor del amor, el amor oscuro, el amor como deseo, el amor dulce, la búsqueda de la felicidad amorosa, el anhelo, personajes de muchas edades, hasta el olvido en un personaje con Alzheimer que tiene que inventarse a sí mismo y sus amores cada día para tratar de que las iniciales de su nombre tengan sentido, hasta el que escribe manuales para enamorarse. Pero ocurren así, despacio, lentamente, un collar que se va armando y que de repente el propio armado del libro constituye otro trabajo adicional, creativo, porque es un ver con qué cuento voy a querer que el lector entre al mundo que le propongo, al mundo de miradas, donde de todos modos cada cuento es un universo distinto. A mí me da enorme alegría cuando se publica o está listo el libro de cuentos y se publica y encuentra lectores, porque es un trabajo que se gesta inadvertidamente, pausadamente, silenciosamente, y que un día ya está listo. Una pregunta como para el libro. Creo que un relato que normalmente es una anécdota y que puede ser además de extensión más larga que el cuento, se convierte en cuento, se puede o es susceptible de convertirse en cuento cuando la mirada del narrador o del autor que escoge a un narrador decide darle un punto de vista, una perspectiva, desde dónde voy a contar esto que tiene un significado, como Cortázar hablaba de encontrar el tema significativo. Uno sabe que en ese relato hay un tema significativo, un algo que nos mueve a escribirlo y a apresarlo en el cuento, pero es a través de la forma, del modo, de la voz, del tono, que aquel relato se puede volver un cuento. Es más, el cuento en sí es un escrito con contención, o sea, hay algo que no se está diciendo que se va a decir por aquello o va a ser evidente por aquello que está escrito. Entonces este trabajo de decir solo lo necesario, un trabajo de equilibrio que me parece que es el cuento, es lo que podría convertir al relato en cuento, y bueno, lo que deseable sería en un cuento memorable.